Buenas tardes, mi nombre es Luz Adriana Escarpeta Moreno, actualmente curso cuarto semestre de Administración en Salud Ocupacional, pertenezco a la Universidad Minuto de Dios y el trabajo que vamos a presentar el día de hoy es para la materia de riesgos químicos identificada con el NRC 6850. En esta presentación hablaremos sobre los solventes, su utilidad, los elementos de protección, las posibles soluciones y mitigación al momento de sufrir un accidente o una enfermedad laboral. De las áreas que me voy a encargar de hablar van a ser de las personas que trabajan en empresas que manejan la soldadura, los empaques y distribución de los combustibles para motores de automóviles y las personas que trabajan en las empresas de fabricación de detergentes. Antes de hablar de los solventes, pues entonces nos vamos a identificar qué son los solventes. Entonces, los solventes es una sustancia que forma parte en mayor cantidad de una solución. ¿Qué es una solución? Está compuesta por la combinación y tratamiento de un soluto. Ya con este tipo de combinación, pues nosotros podemos disolver la sustancia con la que vamos a trabajar. En este caso vamos a hablar del benceno. Es importante también saber, tener identificado cuál es el concepto del benceno, cómo se aplica, en qué composiciones y cuáles son también pues como los tiempos de exposición que deben de tener los trabajadores a este tipo de solventes. El benceno es un líquido claro, volátil, incoloro, muy inflamable, con un olor particular. Las personas que han trabajado con este tipo de solventes lo identifican el olor del benceno como un olor dulce. El grado comercial más común del benceno va desde 50 hasta 100%, pues la composición del benceno. La mayoría de la gente empieza a detectar el sabor del benceno cuando esta concentración va desde los 0.5 y 4.5 partes por millón en el agua. Una parte por millón equivale a aproximadamente una gota de agua en 40 galones. Podemos decir que el benceno nosotros lo encontramos en el aire, en el agua y en el suelo. En este momento voy a explicarles cuál es la aplicabilidad del benceno. El benceno se utiliza como constituyente de combustible para motores, disolventes de grasas, aceites, pinturas y nueces en grabados fotográficos de impresión. También se utiliza como intermediario químico. El benceno también se utiliza en la manufactura de detergentes, explosivos, productos farmacéuticos y tinturas. Es importante también que nosotros conozcamos cuáles son los riesgos por exposición al benceno. En la parte local, la exposición al líquido y al vapor puede producir irritación primaria en los ojos. Esto ocasiona que cuando la persona tiene contacto con este solvente en su parte ocular, pues los ojos se ven enrojecidos, la piel también se ve enrojecida y en las vías respiratorias superiores. Si el líquido llega a los pulmones, puede provocar edema pulmonar y hemorragia. Como consecuencia de la remoción de grasa de piel se puede producir etirema, vesiculación y dermatitis seca. Todo esto ya pues como en la parte dérmica de la persona. Cuando la persona tiene una exposición más prolongada al benceno, este produce depresión del sistema nervioso central, también puede producirse cefalea, mareos, náuseas, vómitos, convulsiones. En ocasiones la persona puede caer en coma y eso le puede generar también la muerte. Se ha comprobado que la exposición crónica al benceno, cuando la persona ya lleva demasiado tiempo de exposición a este solvente, se le puede dar cáncer, y este cáncer es cáncer en la sangre, más llamado, mejor conocido como leucemia.
Es importante que nosotros tengamos también una debida precaución a la hora de utilizar este solvente, y también el tiempo que nosotros vamos a estar expuestos a este solvente. Por eso miramos cuáles son los límites de exposición permisibles. Dice que es de uno para un promedio ponderado en un tiempo de 8 horas y con un pico de 5 partes por millón por encima del máximo aceptable para una duración máxima de 15 minutos, cuando el líquido pues está muy concentrado en la zona. Ya la persona pues debe de tener unas pausas de acuerdo al tiempo de exposición pues de 15 minutos. Es importante que lo tengamos en cuenta. Para este trabajo yo adelante les había dicho que íbamos a hablar de las personas que trabajaban con soldadura, de las personas que trabajaban con la fabricación de detergentes y con las personas que trabajaban en las empresas de empaque y transportación de combustibles para los motores de los automóviles. Los elementos de protección que nosotros debemos de tener en cuenta para la persona que trabaja en soldadura, la persona que está manipulando este tipo de solventes, pues entonces la persona debe tener unos guantes, debe de tener una máscara que le va a proteger la cara y le va a proteger los ojos. Los guantes pues protegen lo que es la parte de la mano, y el traje debe de ser completo, manga larga, porque este traje pues obviamente les va a proteger de que les vaya a salpicar y les vaya a caer en la piel. El traje debe de ser completo y el calzado debe de ser unas botas pues con punteras que aíslen este tipo de materiales. En este caso vamos a mostrar aquí, por ejemplo, cuáles son los elementos de protección que deben utilizar las personas que trabajan en el transporte de combustible. Las personas que trabajan en el transporte de combustible, tenemos que ellos deben de utilizar también unos guantes. El traje debe de ser manga larga. Como este es un tipo lo vemos también en líquido y en vapor, pues el vapor que se despide cuando se está haciendo el relleno del combustible al área donde debe de estar, pues entonces ellos deben de utilizar también unas mascarillas. Esas mascarillas deben de tener unos filtros por donde ellos pueden pues respirar, y obviamente la careta debe estar plena en el rostro de la persona, por si de pronto llega a haber alguna expulsión y no vaya de pronto a llegar a perjudicar al trabajador en ese momento. También tenemos que el calzado también debe de ser una bota y debe de ser con puntera. Para el caso de las personas que están manipulando todo lo que tiene que ver con el combustible. Y por último tenemos acá a las personas que trabajan en el área de la fabricación de los detergentes. También vemos que la persona debe tener un casco, debe tener una mascarilla que le va a permitir no inhalar ese vapor, va a poder respirar bien. Entonces va a tener pues como esta mascarilla lo está llevando como a una línea de aire. Tenemos también que el traje debe de ser completo, debe ser un traje impermeable. Tenemos que debe tener los guantes por si de pronto llega a tener algún derrame de este líquido y pueda llegar a afectar pues obviamente su salud. También vemos, por ejemplo, que el no debido uso adecuado de estos elementos de protección pues puede llegar también a que las personas puedan sufrir accidentes laborales, o en un tiempo prolongado de no usarlo y estar expuesto a este tipo de solventes, pues la persona más adelante pueda estar enferma, pueda tener una patología debido al uso irresponsable de este tipo de solventes. Ya para finalizar, pues vamos a dar unas conclusiones. Es importante, como les decía anteriormente, que los trabajadores estén capacitados y conozcan cuál es el uso adecuado de los elementos de protección. No solamente para los trabajadores, los empresarios también deben de tener toda la zona donde se trabaja con este tipo de solventes señalizada, donde la persona que llegue, ya sean trabajadores o personas de afuera, de común, que no pertenecen a la empresa, pues sepan que si están de pronto transitando por esa vía deben de tener mayor precaución, porque ahí está ese tipo de solvente. Recordemos que es un solvente que es inflamable
y que pues obviamente si tenemos contacto con él pues vamos a tener unas complicaciones. Algo muy importante también es las debidas capacitaciones que se deben de hacer, revisar siempre la normatividad vigente que hay acerca del tratamiento y del uso de este tipo de solventes. Espero que les haya quedado de pronto claro la importancia de los solventes, de su aplicabilidad, que son los solventes, y para qué nosotros utilizamos el benceno. Muchísimas gracias.